Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de Serenity Markets y carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es martes 28 de abril de 2020, son las 8:11. Iniciamos el, el análisis de hoy con una divergencia interesante entre el SP500 y el Nasdaq. Hay que tener en consideración que estamos hablando en gráfico pequeño, gráfico de una hora, pero aún así no debemos dejar pasar esa divergencia en tanto en cuanto los sectores que más y mejor están tirando de los mercados para arriba son el tecnológico y cuidados de salud, ambos con gran representación en el Nasdaq, ¿no? Entonces, bueno, ayer tuvimos SP500 subiendo, Nasdaq bajando. ¿Divergencia grave? No. No, de momento no. El Nasdaq se mantiene por encima de 8.754, con lo cual no hay que preocuparse todavía en exceso. Vamos a meter la lupa en el SP500. Ayer pues alcanzó 8.000, perdón, ¿en qué estaré pensando? 2.877 otra vez. Claro, veníamos comentando, ¿no? Esto parecía una corrección en su inicio, conforme llegamos al 61, aquí ya sí que veíamos que aquí se había formado una onda impulsiva. Empezamos a pensar que esto podría ser un ABC. De momento todavía lo puede ser. Puede serlo perfectamente. Pero ojo con la superación de estos máximos. ¿Podemos tener una B fuerte por encima de este nivel? Sí, pero no es lo habitual. No es lo habitual. Y ahí tendríamos que empezar a pensar en la posibilidad de que tengamos una extensión, de que esto fuese un 1, un 2 y aquí tengamos un 3. Tenemos que empezar a pensar en ese escenario sin dejar de lado ni mucho menos ese supuesto A, B, C para completar una onda B. ¿Verdad? Bien, pues vamos a fijarnos en el día de hoy en ese 2.876, precio de apertura diario también. Mientras estemos por encima podemos estar pendientes de esa zona de máximos. A partir de ahí, en principio vía libre, aunque sí, claro, tenemos que tener en cuenta, también tener muy en cuenta los niveles de grado menor que nos vamos a encontrar. Por debajo de estos niveles, de los mínimos del día, podríamos tener un movimiento correctivo. En principio no debería ser preocupante mientras estemos por encima de 2.814. Otra vez el 2.814. Ahí tendríamos zona de solape. Y entonces ya tendríamos que dar por finalizado ese tramito al alza y seguramente lo que tendríamos aquí sería una onda B. ¿De acuerdo? Bien, pues el Nasdaq. El Nasdaq puede estar haciendo perfectamente. Vamos a coger cuáles son. No estamos tampoco muy lejos de los máximos, ¿no? Los máximos quedan marcados por ese SOR anual ahí arriba, 8.973, que se tocó con bastante precisión y a partir de ahí estacazo para abajo. Y el escenario puede ser muy similar, ¿no? Que aquí tengamos una B, una C. En el caso de que nos vayamos por encima de ese nivel, habrá que empezar a pensar que podemos estar ante una onda 3. Y aquí a corto plazo esto puede ser perfectamente 1, 2, 3, 4. Por eso digo que de momento no hay nada roto, no hay nada por qué preocuparse. Incluso perdiendo ligeramente el 8.754, la estructura podría seguir siendo alcista. El punto que no se debería perforar sería esa zona de 8.700, un poquito por debajo, 8.680 aproximadamente, para que la estructura siga siendo impulsiva. De momento, mientras estemos por encima de 8.754, vamos a estar atentos a ver si podemos volver a ese nivel. Como siempre, utilizaremos filtros a más corto plazo, entre ellos va a estar el precio de apertura diario, y a partir de ahí buscaremos nuestra predisposición operativa y los tramos de mayor probabilidad. Eso en cuanto a Estados Unidos. En Europa el Nasdaq
que también sigue subiendo, se va a enfrentar al 10.750. Ahí va a tener un nivel de resistencia significativa. Ya vinimos el día 14 para abajo, ya vinimos el día 17 para abajo. Y bueno, esto es la teoría del cántaro y la fuente, ¿no? A ver cuántas veces puede soportar esa resistencia los ataques del precio. Desde luego, mientras estemos por encima del precio de apertura diario, ese sería el objetivo que habría que tener en cuenta. Habrá que estar pendientes de cómo reacciona el precio ahí. Vamos a ver si encontramos algún patroncito de agotamiento. Aquí podemos tener perfectamente un movimiento de impulso. La onda 4, pues como no sea esta, aún no se ha hecho. ¿Vale? Entonces vamos a estar pendientes de ese nivel. Por debajo, 10.536. A partir de 10.536 parecería o parece que esto puede ser también un tramito en lugar de impulsivo correctivo, y a partir de ahí comenzar un nuevo tramo a la baja. Bien, el IBEX peleándose en este momento con el 6.724, más débil que el Nasdaq, como suele ser habitual. También estamos pendientes de una estructura totalmente diferente. Si estamos hablando de que el DAX el día 14 o está cerca, el DAX está cerca de los máximos del día 14 y del día 17, fijaros cómo está el IBEX, ¿no? Esto parece que le puede quedar un tramo por abajo. 6.724 va a ser el primer filtro. Vamos a ver si tenemos cierres por debajo de ese nivel y a partir de ahí podríamos ver una continuidad. Lógicamente, si se superasen estos máximos de aquí, se abriría la puerta a 6.844. El eurodólar, bien, después del cierre del pasado viernes ligeramente por encima de 1.0813, ayer también cierra, pero también sin mucha decisión por encima de ese nivel. En principio, mientras estemos por encima de 1.0813, deberíamos considerar la figura de un patrón de fallo que nos llevase al 1.0945. Vamos a estar pendientes de los distintos filtros que podemos tener. Y como digo, mientras estemos por encima de 1.0813, ahí podríamos tener esa continuidad. Ojo, que ayer comentábamos, ¿no? Mínimo, máximo que hace el mínimo, ese ya está superado. Ahora podríamos ver una corrección 50-61 perfectamente antes de seguir subiendo. Terminamos con el oro. Bien, el oro se ha girado sin poder alcanzar 1746. Aquí parecía que teníamos un impulsito. Todavía puede estar perfectamente ahí. Estamos casi en zona de solape, ¿no? Lo que sí es cierto es que el cierre por debajo de 1708 abre la puerta a 1670. Vamos a ver si el precio se mantiene por ahí consolidando por debajo de ese nivel y realmente confirma ese trayecto, ¿no? El fallo yo lo suelo buscar en gráfico, mejor dicho, en complejo short anual, lo suelo buscar en gráfico diario. Pero bueno, hay que estar pendientes de ese movimiento. No hemos podido alcanzar ese 1746, se pierde el que nos estaba dando soporte, con lo cual lo más lógico y normal sería buscar el 1670. Bien, pues de momento esto es todo. A las 9:30 empezamos con el trading room en el club de bolsa y a partir de las 11:30 haremos una nueva actualización para ver cómo arranca la jornada. Muchas gracias y seguimos.